Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la tercera cumbre virtual de Saber-Infancia, dedicada esta vez a la preadolescencia. Estamos felices de presentarles a Lely Zamorano y Emanuel Pacheco, de la Fundación Cathy Summer, para hablar sobre prevenir el ciberacoso en preadolescentes. Yo elijo salvar. Muy bienvenida, Lely y Emanuel. Muchas gracias, Diana, por esta invitación y felices de ser parte de la cumbre. Súper. Quiero contarles a todos que la Fundación Cathy Summer se dedica a prevenir el ciberacoso y el suicidio juvenil en Chile por medio de la sensibilización, la alfabetización y el desarrollo de herramientas concretas y útiles. Ha puesto especial foco en comunidades escolares y ha trabajado también con entidades públicas, privadas y otras organizaciones sociales para la prevención del suicidio adolescente. La fundación nació en memoria de Cathy Summer, adolescente de 16 años que se suicidó el 22 de mayo del año 2018. Sus fundadores, Lely Zamorano y Emanuel Pacheco, padres de Cathy, trabajan incansablemente para prevenir el acoso en Chile. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, partamos por lo esencial, ¿cierto? ¿Qué es el ciberbullying o ciberacoso? Para que todos tengamos la idea. Mira, el ciberbullying, ciberacoso, nosotros también lo agrupamos dentro de algo más grande que es la ciberviolencia, pero en el contexto de lo que estamos hablando de preadolescencia, el ciberbullying es el uso de un medio digital para generar instancias de humillación, generar vergüenza en un tercero, generar un trato denigrante. Es como tú te puedes llegar a sentir avergonzado, humillado o denigrado por un medio digital. Básicamente esa es la forma más sencilla de ponerlo. Emanuel, ¿y cómo podemos saber o cómo podemos identificar o qué señales podríamos observar, ¿cierto? Que nos pudieran decir alerta, acá podríamos estar detectando alguna práctica o alguna situación de ciberbullying. Eso es lo más complejo, porque generalmente como ocurre en un medio digital en el cual muchas veces son nuestros hijos e hijas los que tienen acceso privado y de pronto nosotros no estamos monitoreando, es muy complejo identificar explícitamente. Yo creo que el desafío que tenemos los adultos y las adultas en ese contexto es, estamos acostumbrados a que nosotros en nuestra etapa escolar vivíamos algunas violencias, pero no nunca violencias digitales, nunca una violencia por un medio digital porque no existía. Entonces tendemos a tratar de identificar moretones, tratamos de entender e identificar situaciones físicas que nos puedan mostrar signos de que nuestro hijo o hija esté viviendo algún tipo de violencia en su instancia escolar. Pero cuando viven violencia en medios digitales, que hoy día es mucho más frecuente, sobre todo en contexto de pandemia, donde la única instancia de socialización entre pares es un medio digital, es mucho más complejo y la forma en que nosotros hemos identificado que es más fácil verlo por un papá o por una mamá, tiene que ver con comportamientos demasiado obsesivos con los medios digitales. ¿A qué me refiero? Si bien hoy día de pronto es, entre comillas, más común ver niños, niñas que están constantemente cada vez más horas en su teléfono, también hay que tratar de ver dónde eso ya se vuelve extremo. ¿Y en qué sentido lo podemos ver extremo? En que no pueden estar desconectados, no pueden estar viendo cuál es el update, no pueden no estar viendo si sus fotos, cuántos likes tuvieron, cuántos comentarios tuvieron. Y una forma sencilla de explicarlo es cuando tu hijo o hija está demasiado interesado de lo que se dice de ellos y ellas en un medio digital, ahí hay un tema en el cual tenemos que entrar a explorar. Eso no significa necesariamente que esté viviendo ciberviolencia, no esté, o esté viviendo ciberbullying, pero sí significa que le está dando mucha autoridad a lo que de él o ella se diga en ese medio. Por lo tanto, cualquier comentario que pueda llegar a ser humillante, que pueda llegar a generar vergüenza o que pueda llegar a ser denigrante, va a generar un efecto en su salud mental significativo y por lo tanto eso significa que tenemos que estar atentos a qué redes sociales o qué herramientas está monitoreando con mayor frecuencia, no para bloquearlas. Generalmente como adultos a veces tendemos a actuar desde el miedo y el miedo tendemos a llevarlo a decir no quiero que mi hijo sufra esto y dado que no quiero que sufra esto, lo que opto por hacer es prohibir estos espacios, sino más bien de qué es lo que de verdad quiero que esté bien, quiero que sea feliz. ¿Cómo entro en ese espacio para ayudarlo a que ese espacio sea un espacio protegido, positivo y acompañarlo en que si en algún momento algo negativo ocurre, nos lo pueda comentar? Perfecto.
Cuando tenemos, por ejemplo, dudas o cuando constatamos que existe ciberbullying, ¿tenemos en el fondo algún protocolo que seguir? ¿Existe algún procedimiento ya instalado? Mira, principalmente lo que nosotros recomendamos, no hay un protocolo estándar, pero lo primero que hay que hacer, y gracias por la pregunta Diana, porque muchos no lo sabemos, lo primero es obtener evidencia. Casi que intuitivamente lo primero que hacemos es bloquear a la persona que nos está agrediendo. De alguna forma no quiero seguir viendo estos comentarios, pero cuando tú haces eso, se pierde toda la evidencia. Al tú bloquear a alguien en Instagram o en WhatsApp, se borran todas las conversaciones y ya no tienes acceso a poder mostrarle a un tercero lo que estaba pasando. Entonces, estamos hablando en un contexto de preadolescencia, donde la mayoría de los jóvenes de pronto están en un contexto escolar. Si el 100% de los colegios debiesen tener un protocolo de acción frente al ciberacoso, porque así lo mandata la ley, pero ese protocolo solamente se activa cuando tú eres capaz de demostrar evidencia. Entonces, por eso es que el primer consejo es ese. Saca pantallazos, guarda las direcciones URL, trata de guardar pantallazos donde sea claro y nítido el perfil desde el cual te están agrediendo. Siempre se puede, si te están agrediendo en Instagram o en Facebook, es fácil identificar la dirección web de esa o la dirección URL de ese perfil. Por lo tanto, siempre es necesario buscarlo. Puede que sea una agresión anónima, pero va a ser en un contexto de alguien conocido. Si es en un contexto de un grupo de confesiones, que es un grupo de Facebook o de Instagram, que hoy en día de hecho también está muy de moda estos OnlyFans, que son espacios también en Instagram para poder denigrar sobre todo a las mujeres, es muy importante al sacar el pantallazo tratar de guardar y que aparezcan los nombres de aquellas personas que dan likes, que ponen corazoncito, o los nombres de aquellos usuarios que hagan comentarios, porque de alguna forma esa es una manera de identificar testigos que están fomentando estos comportamientos agresivos y se le entregan herramientas a los colegios e instituciones educacionales para poder hacer algo en función de su protocolo. Entonces el primer paso es obtener evidencia. El segundo paso es asegurarnos que quien lo esté viviendo, quien esté recibiendo estas violencias, no esté solo en ningún momento. Si de pronto yo estoy viendo que a una amiga le están haciendo esta violencia, saco pantallazo, pero instantáneamente tengo que contactarme con algún adulto cercano a esta persona, a este joven, para asegurarnos que no esté solo. Los adultos no podemos minimizar estos tipos de violencia diciendo, bueno, pero apaga tu celular y ya está. Hay un efecto en la salud mental significativo. En un estudio que hicimos nosotros de todos los jóvenes que sufren ciberacoso en una etapa entre 15 y 19 años, nosotros no estudiamos más abajo porque teníamos problemas metodológicos para hacerlo, pero entre 15 y 19 años, el 47% de los jóvenes que sufren ciberacoso se autolesionan. Entonces, esto también se replica en la preadolescencia. Entonces es necesario contenerlos, acogerlos, asegurarnos que tengan acceso a alguna atención psicológica, psiquiátrica, que puedan conversar de esto con alguien. Pero el primer paso es abrazarlos, no tratar de modificar lo que está pasando, escucharlos. Y el tercer paso es sí o sí denunciarlo. Si no se denuncia o a la entidad escolar o a una superintendencia de educación o en función del caso, si no se denuncia a un ministerio público, estos comportamientos quedan impunes y al final las personas que generan violencia, el mejor aliado para una persona que genera violencia es el silencio de su víctima. Entonces tenemos que destruir ese silencio de la víctima por medio de asegurarnos de denunciar. Entonces son tres pasos. Primero, obtener evidencia. Segundo, asegurarnos que no esté sola esa persona y brindándole espacios de escucha y contención emocional. Y tercero, denunciar. Cuando nos damos cuenta que nuestro hijo o hija está siendo acosado, como padres, madres o cuidadores, ¿cómo podemos actuar? ¿Cómo acompañamos? Porque, por cierto, no tenemos herramientas, no sabemos hacerlo. ¿Qué nos podrían sugerir ustedes? Generalmente la contención, pero una contención de escucha abierta. Yo creo que nos hemos acostumbrado como padres a una cultura que tapa todo, que si algo terrible está sucediendo en la casa, hay que sonreír y decir que está todo bien. Y no, muchas veces no está todo bien, muchas veces muchas veces faltan recursos de todo tipo, emocional, económicos, laborales, de todo tipo. Y sin embargo, muchas veces queremos tratar de tapar eso. Siempre el silencio es como el gran enemigo, que tapa estas situaciones y como las tapa quiere decir que no existen. Y no es que no existan. Si nosotros como padres si nos hubiésemos mostrado quizás mucho más vulnerables, no siempre tan positivos en el sentido de que las cosas van a salir bien, esto se va a arreglar, también quizás hoy día tendríamos a nuestra hija. Quizás siempre tratamos de demostrar la parte favorable de que bueno, esto está pasando, pero lo vamos a solucionar
Y muchas veces hay situaciones que no se pueden solucionar. Es necesario que nosotros, si estamos viviendo una situación de vulnerabilidad, da lo mismo en el ámbito, ya sea familiar, ya sea en un ámbito laboral, es necesario que nuestros hijos vean que somos vulnerables y que vean que también somos mortales. Muchas veces creemos que no somos vulnerables y que somos absolutamente inmortales y que por lo tanto no nos va a pasar nada, pero cuando nos sucede, tomamos conciencia de que siempre lo fuimos. Hoy día necesitamos que los padres nos mostremos vulnerables. Si estás viviendo una situación difícil, compártela con tu familia. Con eso, con esa simple acción, permites y autorizas a tu familia a que también, cuando tenga un momento de vulnerabilidad, se abra. Si le permites, si le regalas esa escucha abierta y activa, sin cuestionamiento, sin, mira, yo cuando tenía tu edad, yo lo hacía así, o a mí mi papá me dijo esto, no, abierta. Una escucha abierta que no cuestiona, una escucha que se abre y que permite que la otra persona aparezca con lo que ella tiene. Y en ese mismo camino, ¿cómo nosotros podríamos acompañar el proceso reparatorio? Cuando nos damos cuenta, bueno, cuando ya empezamos a trabajar, ¿cierto? O a acompañar psicológicamente a un hijo o hija que fue víctima, ¿cierto? De ciberacoso, ¿qué podríamos esperar? ¿Cómo es este proceso en que nos vamos sanando, se va recuperando, tanto me imagino el hijo o hija como la familia, ¿no? En el caso nuestro fue muy difícil porque no teníamos hija. No teníamos hija a quien abrazar, no teníamos una hija a quien contener, pero sí empezaron a aparecer muchos jóvenes a quienes sí pudimos abrazar, a quienes sí pudimos contener. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que en ese abrazo de contención era tan necesario, se abría más la escucha, que tú decías, bueno, ahora voy a hacer una escucha abierta, pero no. La escucha abierta como que recién empezaba a abrirse con ello y empezaban a aparecer situaciones que no sabíamos, nos contaban cosas que no teníamos idea que habían vivido. Cuando nosotros decíamos, sí, fue terrible perder a nuestra hija, donde hace un intento suicida y funciona a la primera. Y ellos nos dicen, sí, yo lo he intentado 4 veces. Y ahí cuando quedamos como, wow, y nos mostraban familias de personas diplomáticas, de personas políticos importantes, y nosotros estábamos viendo esa situación y daba lo mismo el rango social, daba lo mismo donde estuvieran ubicados, era exactamente lo mismo. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con esas situaciones? Simplemente aprender a escuchar con una boca cerrada y con una mente abierta. Ese ha sido como el gran receta de lo que hemos aprendido. Y cómo contener, seguir conteniendo. Cuando un chico hace un intento suicida, la probabilidad de que dentro de los 3 meses siguientes haga más de un intento es muy alta. Por lo tanto, si escuchas a la primera, según tú, con una mente abierta y de una manera muy acogedora, ahora coge más. Y abre mucho más tu mente porque son momentos en los cuales ellos necesitan entender el para qué están aquí, cómo van a llenar ese vacío y si es necesario llenarlo. ¿Cuántas veces nos sentimos vacíos de alguna situación? Vacíos de amor, vacíos de un montón de cosas. Y cuando estamos vacíos, ¿qué queremos? Llenar el vacío. ¿Y cómo es la forma más práctica, rápida y eficiente de llenarla? Comiendo. ¿Y qué tenemos hoy día? Una sociedad que está con unos rangos de obesidad muy altos. ¿Por qué? Porque es la forma más fácil de llenar el vacío. O sea, tú puedes encontrar memes o bromas que dice, oye, una de las cosas más fáciles del mundo es engordar. Claro que es fácil, porque es la búsqueda de llenar un vacío. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos? Entender que ese vacío quizás no tiene que ser llenado. Es un vacío que es puro deseo y nosotros queremos que nuestros jóvenes tengan deseos. Deseos de vivir, deseos de contribuir, deseos de ser empáticos, deseos de ser solidarios. Y que ese deseo se renueve cada día más. Y eso quiere decir que ese vacío va a seguir siendo cada vez más grande porque cada día necesito hacer algo para llenar ese vacío. Y tenemos ejemplos maravillosos de jóvenes que comenzaron a escuchar nuestra historia, que comenzaron a leer nuestro libro, el Yo elijo salvar, y comenzaron a desarrollar actividades en las cuales llenaron ese vacío con solidaridad. Te lo digo, desde haciendo pan amasado y salir en la pandemia a repartirlo, hasta organizando ollas comunes, hasta haciendo grupos positivos de confesiones, realizando grupos positivos de solidaridad para ayudar a otros. Eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos, llenar ese vacío
quizás generando más vacío, porque al principio la misma chica que vivía en una situación de vulnerabilidad bastante alta y que se atreve a decir que estos abuelitos no tienen que comer y yo voy a hacer el pan y yo tengo la harina y yo voy a amasar, de repente empiezan a llegar los medios y los recursos desde otra parte. Y cuando la ven, que esa generosidad se multiplica, porque eso es lo que pasa cuando somos generosos y cuando somos empáticos, los recursos solo se empiezan a multiplicar y te empiezas a conectar con gente que sí te quiere ayudar y sí quiere estar ahí. Y casualmente son todos familiares, todos conocidos de los otros, y es como si de arriba dirigen a la red y la red ya estaba lista. Era solamente que tenías que activarla. Así te puedo contar muchas historias donde partieron repartiendo 300 panes amasados y cada vez que lo entregaban le decían que Dios te bendiga y eso era suficiente para llenar el vacío. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, que ese espacio aprendan a ser llenados, pero llenados de una forma que otra vez vuelven a quedar vacíos para volver a ser llenados. Eso es lo que buscamos nosotros de una forma súper positiva con nuestra obra, con nuestro tremendo libro. Yo elijo salvar y te digo tremendo porque por Dios que nos costó lágrimas. Yo creo que si lo leemos ahora, hemos tenido como un poco reticencia de volverlo a leer porque lloramos tanto para escribirlo, pero pusimos ahí todo, pusimos ahí lo que hemos vivido y lo que queremos que el mensaje que llegue a la persona que llegue, sea un profesional, sea un profesor, sea un carabinero, un oficial de la PDI, cualquier oficial, que sea una psicóloga, un psiquiatra, un joven, una madre, un padre, que llegue, tomen conciencia de que necesitamos crecer, pero crecer de corazón. Crecer es no solamente quedarnos en la buena intención. Si lo lee un sacerdote, si lo lee un rabino, si lo lee un pastor, no queremos que el pastor ore. Queremos que después de orar se levante y diga que hay algo que hacer que yo no he hecho y lo voy a hacer ahora. Eso es lo que buscamos. Maravilloso, maravilloso. En el fondo es como un vacío que se llena de amor, básicamente, ¿cierto? Y que finalmente la acción reparatoria, la gran acción reparatoria son muchas pequeñas acciones de amor que van recuperándonos, como vinculándonos, regenerándonos como individuos y como comunidad también. Y en esa línea a veces los papás caemos en un pésimo error que es tratar de llenar ese vacío con cosas. Entonces les enseñamos cuando chicos, les enseñamos durante la infancia que ese vacío que tienes se puede llenar con un juguete, se llena con un juego, con el último se llena iPhone. con el último iPhone, se llena con cosas. Porque a veces de pronto también nosotros como adultos pensamos que ese vacío que también tenemos lo llenamos con cosas, con el siguiente auto, con la siguiente casa, con este viaje, y no nos damos cuenta que en verdad hacemos todo eso por la foto familiar para después acordarnos del momento que estuvimos juntos. Entonces ahí es cuando empieza a reflexionar. Nosotros tenemos una mesa aquí, que es la mesa donde tenemos los recuerdos de Katy, que la tenemos llena de fotos de momentos que vivimos juntos. Y yo agradezco que pudimos vivir todos esos momentos juntos, pero eso me lleva a reflexionar de que lo más importante fue haber vivido el momento juntos. Y a veces uno solamente saca la foto en ese viaje espectacular donde estuviste meses o años planificándolo y ahí sacaste la foto. Pero sacaste la foto de anoche en la cena cuando estuvieron todos juntos. ¿Sacaste la foto de hoy día en la mañana cuando desayunaste? Seguramente no, pero estuvieron juntos como familia. Entonces empezar a darnos cuenta que a veces ese vacío se llena al estar presente y no estar preocupado de lo que viene. Entonces, ¿y por qué lo reforzamos tanto? En el contexto de ciberacoso, ocurre que los jóvenes que viven o que ejercen estos tipos de violencia lo hacen también desde necesidad de llenar ese vacío. Quien violenta en una situación de ciberacoso es porque de alguna forma se siente violentado, siente que está viviendo algo injusto, siente que hay un vacío social que no está siendo llenado y la única forma que identifica o que ve que puede llenar ese vacío, porque el bullying ocurre por una necesidad social de ser aceptado por los demás. Yo puedo llegar a agredirte a ti si es que interpreto que Leli me va a querer más a mí si es que yo te violento a ti. Entonces yo valoro más esta interacción que mi interacción contigo y por lo tanto me porto agresivamente. Entonces no se justifica, pero hay que entenderlo. Entonces cuando lo entendemos así y empezamos desde pequeños a enseñarle a nuestro hijo, hija, hijes que la forma en que se puede llenar ese vacío es entregando cariño, entregando amor, entregando experiencias positivas, se van a dar cuenta que no necesitan ser violentos o violentas con otros o otras y pueden de verdad acoger al ser humano que está al frente y ese vacío se va a llenar. Pero si les enseñamos que se llena con juegos, videojuegos, con iPhone, con juguetes,
no vamos a poder cosechar eso que estamos queriendo cosechar, porque uno no puede cosechar manzanas cuando siembra tomates. Es ley natural. Y nos vamos a encontrar con chicos que entran quizás a una carrera universitaria simplemente por darle el gusto al papá o a la mamá y sin lograr saciar lo que ellos quieren. O simplemente como no tienen idea, tratando de llenar un vacío. Nosotros queremos mostrarles que llenar ese vacío es de una manera de acción. Tú tienes que poner toda tu intención en qué es lo que quieres lograr, para qué. O sea, la data, nosotros con el estudio que hicimos nos damos cuenta que la data es solo para tomar decisiones, pero los jóvenes no quieren ver data, quieren ver actitudes, quieren ver hechos reales. Entonces es como decirle, no sé si es un grupo de religiosas, decirle, ya oraron, ya pidieron, ya rezaron, ya mandaron buenas vibras, ahora hagamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque hay que hacerlo ahora. No sabemos, o sea, perdimos nuestra hija un día cualquiera, no era el día quizás que nosotros esperábamos, fue un día que nos pilló de sorpresa, entonces que no nos pillen de sorpresa sin haber hecho lo que teníamos que hacer. Claro que sí, me hace pensar bueno, conexión, vínculo, presencia, amor, porque justamente les quiero preguntar, con los padres, madres, cuidadores, ¿podemos desarrollar herramientas que nos permitan prevenir el ciberbullying? Quizás en esa misma línea, ¿cierto? De lo que estábamos conversando recién. Sí, y de hecho te iba a mencionar en esa misma línea un estudio que hizo ONU Mujeres, en el cual ellos encuestaron a muchos jóvenes. Nuestro estudio llegó hasta los 15 años, pero el de ONU Mujeres llegó a los 12 años. Y hay un dato que a mí me sorprendió. El 34% de las niñas de 12 años y el 20% de los niños de 12 años comparten sus redes sociales con alguien más. ¿Qué te muestra eso? Te muestra con alguien más de sus pares, de su edad. Te muestra esta lógica de que de pronto ellos quieren compartir este espacio digital con alguien. Ven que en su espacio de adultos, de su familia cercana, no hay un espacio en el cual compartir este espacio digital con alguien y lo hacen con un par. ¿Es eso lo correcto? Vemos también que estos mismos chicos, sobre todo a medida que van creciendo, la prueba de amor en una relación de pololeo es compartirse la clave de sus redes sociales. Entonces, que es bueno que los papás lo sepamos, porque a veces pensamos que la prueba de amor es lo que era la prueba de amor cuando nosotros éramos jóvenes, que puede ser otra cosa, pero hoy en día la prueba de amor es eso, es compartir la clave de redes sociales. Entonces, Y una ahí prueba nos de amor muestra. más amplia es que además compartas, actives el GPS. Entonces ahí, ¿a qué voy yo en relación a tu pregunta? Ahí nos muestra que los jóvenes y las jóvenes necesitan vínculos, necesitan vincularse. ¿Cómo yo como adulto puedo ayudar a que mi hijo poder prevenir situaciones de ciberacoso? Por medio de estar presente en esos espacios también. Por medio de cuántas veces tú has jugado Fortnite con tu hijo o hija. ¿Cuántas veces tú estás en el Instagram, haces videos de TikTok con tu hija? Aunque sea siendo la camarógrafa, da lo mismo. Y aunque sea bailando y haciendo el ridículo, da lo mismo. Es cuántas veces estás tú compartiendo esos espacios con ellos y ellas. Si no lo estás haciendo y tu posición es radical de que no, es que eso es pérdida de tiempo, es una tontera y ella debería no estar usando esos términos, lo único que estás haciendo es aumentar esa brecha para que cuando algo ocurra en ese espacio, sí que menos lo va a pedir, te va a pedir ayuda. En nuestro estudio, menos del 6% de los jóvenes le piden ayuda a sus papás. Y hermosamente, los jóvenes que se identifican dentro de la comunidad LGTBIQ+, el 17% sí le pide ayuda a sus papás. Entonces, ¿qué te muestra eso? Que un joven que se reconoce que pertenece, que es lesbiana o gay o transexual, lo que está dentro de la comunidad LGTBIQ+, ya de alguna forma salió del closet y generó un vínculo con su familia en donde su familia lo acepta tal cual como es o ella. Entonces eso genera de nuevo, refuerzo, vínculo, que cuando esa persona sufre alguna violencia en un medio digital o en cualquier medio, sabe que en su familia va a ser acogida. Aunque quizás no son 100% acogidos, pero están en ese proceso. Los otros jóvenes no. Los otros jóvenes menos. Entonces ahí te muestra que es potente generar un espacio de aceptación de tu hijo o hija en lo que él o ella es de verdad, su esencia, su identidad real, en los espacios que disfruta, para tú generar ese vínculo de modo tal de poder prevenir esas situaciones. El ciberacoso ocurre porque estamos sobreexpuestos a la tecnología, porque nuestros hijos se sobreexponen a la tecnología.
Y el problema ocurre cuando nosotros no somos conscientes de cómo gestionar eso. Y lo decimos ¿por qué? Porque nosotros nos equivocamos en eso. Yo no era consciente del daño que le podía generar a Katy sus interacciones en redes sociales. Y por eso somos tan enfáticos y por eso armamos la fundación. No porque sepamos hacer las cosas bien, sino porque ya pudimos identificar en dónde nos equivocamos y no queremos que te equivoques. No queremos que te pase a ti, porque el dolor es gigante. Y es un dolor que no le deseo a nadie, ni mi peor enemigo. Es un dolor gigantesco. Y no queremos vivirlo nosotros de nuevo, no queremos que nadie más lo viva y queremos que nuestros errores que hemos aprendido puedan ayudar a cambiar prevenir que esto ocurra y lo que hemos ido aprendiendo también ayuda a mejorar esta situación. Claro que sí. Me surgen dos reflexiones para compartirles. La primera que tiene que ver con también como adultos, cómo nosotros en siendo adultos somos ese modelo de aceptación, ¿cierto? Porque finalmente niños, niñas, adolescentes, niños, niñas, niñas, adolescentes, nos van a mirar todo el tiempo. Y si yo en el fondo mi relación con mi cuerpo, mi relación con la tecnología, mi relación con el mundo, ¿cierto? Mi presencia o no, mi forma de vincularme, es saludable, es conectada, es amorosa, es segura, por cierto que vamos a estar generando un ejemplo, ¿cierto? Súper concreto que los niños, niñas, niñas van a poder mirar. Lo digo también porque entre los 9 y los 13 años, que es una edad súper importante de transformación de todo, ¿cierto? Es una etapa que es un fin, pero es un comienzo, es el fin de la infancia y es el comienzo. Entonces, los niños no aprendan lo que nosotros les decimos así como quiero que este mensaje se te quede para toda la vida, más bien aprenden lo que ven, cómo nos ven a nosotros. Entonces tal vez también ahí nosotros, padres, madres, cuidadores, podemos observarnos si nuestras prácticas cotidianas cómo están siendo, qué están favoreciendo, qué información están entregando, para también. Eso es como un primer punto para que ustedes después lo puedan recoger. Y lo otro también que me surge, a propósito de preadolescentes, es entre comillas, qué límites o cómo puedo enseñarle a un hijo, hija, hije a usar las redes, porque finalmente hay de alguna forma que establecer un filtro, ¿cierto? Unas reglas para el uso, cómo le entregamos nociones, esto sí, esto no, ¿verdad? Lo mismo que hacemos cuando cuidamos y enseñamos para prevenir abuso sexual, ¿verdad? Presencial, ¿cómo lo hacemos acá? Porque también podemos tener estos dos elementos como preventivos. Bueno, nosotros en la fundación lo que hacemos es mucho sensibilizar a través de muchas charlas. La charla que ha dado vuelta casi a todo Chile es la charla Yo elijo salvar. Y también a través de nuestros talleres donde practicamos lo de redes sociales saludables, talleres de comunicación, de empatía, distintas instancias y talleres. Dimos, por ejemplo, el taller Jóvenes Protagonistas, lo cual los mismos jóvenes nos enseñaban y nos decían cuáles eran los factores que ellos veían. Trabajábamos varios encuestas y varios diagnósticos para realizar y entender qué era lo que estaba pasando. Nos dimos cuenta como, por ejemplo, que la soledad y el hecho de sentirse decepcionados de no poder lograr ciertas cosas o defraudar al resto, era algo que se sentía absolutamente en todas las regiones de Chile donde lo hicimos. O sea, cambiaban los chicos, cambiaban la región. Incluso nosotros pedimos que trabajar ese taller con líderes estudiantiles. Y en una región se equivocaron y nos pusieron puros chicos que habían sido víctimas de bullying y el resultado fue el mismo. Entonces, son factores que vamos y que seguimos trabajando, y dentro de la sensibilización que nosotros hacemos en todas nuestras intervenciones, en todas, y que también lo hacemos a través del libro Yo elijo salvar, es buscar cuál es la forma desde dónde vamos a enfrentar esta situación, desde el miedo o desde el amor. Vemos que al enfrentarlo desde el miedo, como muchos profesionales lo hacen, y salen, qué sé yo, los apoderados o salen los otros profesionales aterrorizados, pero el miedo ¿qué genera? Genera angustia. El miedo genera conflicto, porque llegan a la casa, oye, por favor, vamos a ser mucho más restrictivos, te vamos a quitar el celular, internet se corta en esta casa. Genera conflicto. El conflicto genera separación, la separación genera una debilidad porque nos ponemos frágiles. Cada vez que nos rompemos y nos fraccionamos, ¿qué entra? Entra rabia, entra decepción, entra pena, entra tristeza, entra desilusión, y nos fraccionamos y nos ponemos cada vez más débiles, y después
no podemos cuestionar de que nos enfermemos, es como casi que la secuencia natural. Nosotros buscamos intervenir desde el amor. ¿Por qué? Porque al perder nuestra hija, el miedo no nos servía como opción. Ya teníamos muchos factores que nos generaban miedo. Y esos factores no podíamos luchar contra eso y no podíamos entrar en esa gran diferencia porque era literalmente David y Goliat. Un Goliat gigante, armado, preparado, que toda la vida había sido un luchador. ¿Y nosotros quién éramos? Nadie. ¿Y cuál era nuestra armadura? Ninguna, un par de piedritas. ¿Y qué hacíamos con nuestra piedrita? No teníamos idea qué hacer. Y por eso buscamos y encontramos que desde el amor sí podíamos generar paz, sí podíamos buscar unión, sí podríamos buscar que las comunidades se quisieran unir, que las familias se quisieran unir, que los oficiales, por ejemplo, de la PDI entendieran y dijeran, tengo que tomar una denuncia. No puedo decirle devuélvase a su casa porque acá no hay nada. No, ahora entiendo. Eso es lo que nosotros queríamos encontrar, que el profesor dijera, no es solamente que yo les enseñe a sumar, a restar y a hacer tal cosa, sino que también cuando veo que está con cierta otra actitud, también puedo preguntarle qué le está pasando y ver si lo puedo acompañar. O derivarlo a alguien si yo no soy capaz o no quiero hacerlo. Eso es lo que queríamos, que los psicólogos, la psiquiatra, un psiquiatra antes de darles medicamentos, vea más qué hay detrás de eso. Y qué quiero conseguir y cómo puedo realmente ayudarlo y no medicarlo rápidamente. Te digo, me acuerdo de una intervención que hicimos y una chica me dijo con tanta rabia, me decía, ¿los psiquiatras creen acaso que una pastilla no tienen idea cuántos abrazos equivale? Y nosotros nos quedamos mirando y es verdad, quizás una pastilla equivale a 50 abrazos. ¿Y quién le va a dar esos 50 abrazos a esa chica? ¿Quién se los va a entregar? Entonces, ¿tenemos que prepararnos con muchas pastillas? Quizás muchas veces es necesario la medicación y yo no soy quien para cuestionarlo, pero yo te digo lo que he vivido con los chicos, lo que ellos nos han dicho. Y ahí es cuando nos damos cuenta como que el mundo pelea en nuestra contra hasta que nosotros le podemos demostrar que podemos entregarle valor. Y es así que desde el amor es nuestra postura y es lo que queremos dejar a través del libro, a través de cada una de nuestras intervenciones. ¿Por qué? Porque el amor nos sana. Y como nos sana, los primeros que necesitamos estar sanos y bien somos nosotros. ¿Por qué? Porque queremos criar hijos sanos, porque queremos tener un matrimonio sano, porque si entregamos algo queremos que eso se difunda en sanidad y en amor para el resto, porque así eso mismo me llega a mí. O sea, es un acto de solidaridad con el resto, pero también conmigo. Con respecto a los límites que preguntabas, hoy día en la mañana escuchaba una conferencia, una entrevista que le hacían a una española que se llama María Soto, que es educadora, y ella, un ejemplo, decía, si tú te subes a un taxi y tú le dices al taxista, yo no quiero ir a La Moneda, ¿qué va a hacer el taxista? O sea, va a voltear y la va a mirar, ok, no voy a La Moneda, pero ¿a dónde quiere ir? El taxista no va a ir a ninguna parte a menos que tú le digas a dónde quieres ir. Si nosotros a nuestros hijos e hijas le decimos solamente lo que no queremos que hagan, nos van a mirar y van a decir, ok, me estás poniendo límites, pero ¿qué quieres que haga? No sé si siquiera me voy a acercar al límite. Si tú me dices, ok, no quiero ir a La Moneda, fantástico, pero me dices que quieres ir a, no sé, a Renca, quizás no tengo que pasar por La Moneda. Entonces me fue irrelevante ese límite que me pusiste. Entonces, más que el límite y más que hablar del límite y más que hablar de la cantidad de horas, las redes sociales, más bien entreguémosles herramientas para que puedan tomar decisiones. ¿Cuáles son las consecuencias positivas y negativas de esta actitud, de esta acción? Y tratar de reflexionar con ellos y ellas. De que ellos nos digan, ok, ¿cuál es lo bueno de hacer esta acción? ¿Cuál es lo malo de hacer esto? Y tratar, sobre todo en la adolescencia, donde todavía de alguna forma nos escuchan, a los adultos, nos ven. Porque tenemos que entender que cuando entran en la etapa de la adolescencia, están en una etapa de formar su propia identidad. Y muchas veces, para poder descubrir su identidad propia, la hacen en contraprestación de la anterior. Y la anterior está muy definida por lo que los papás o las mamás hacen. Entonces, generalmente, en la preadolescencia y la adolescencia se empieza a generar un quiebre con esa identidad previa que estaba muy, muy asociada a los papás y a las mamás, y que necesita empezar a alejarse lo más posible para crear su propia identidad, por más de que se den la vuelta y terminen en lo mismo. Pero tenemos que ser conscientes que lo que tenemos que hacer en la preadolescencia es ayudarles a tener herramientas para que ellos y ellas puedan tomar buenas decisiones.
Si yo pongo los límites sin ayudarles a entender el porqué de esos límites, lo único que estoy haciendo es dejándoles vacío esa capacidad de tomar decisiones que la van a aprender después con sus pares y no nos van a consultar a nosotros. Entonces es mejor en este espacio, más allá de enfocarnos a poner límites por poner límites, más bien enfoquémonos a trabajar en conjunto el por qué, el lado positivo, el lado negativo, enseñémosles a tomar decisiones desde la parte emocional, no solamente desde la parte racional, de si me conviene numéricamente hacerlo, sino también emocionalmente qué pasa cuando tomo esta decisión. De esa forma los vamos formando para cuando entren en este proceso de adolescencia, en donde empiezan a desarrollar su propia identidad y donde están mucho más expuestos a cualquier tipo de violencia. Tenemos que entender lo que te decía anteriormente. Los jóvenes hoy día, desde los 9 años, empiezan a crear su identidad en un espacio digital. Por lo tanto, si nosotros no estamos presentes en ayudarles a formar esa identidad, que esa identidad sea sólida, que esa identidad, si esa identidad se ve atacada, no genere un efecto, tenemos que enseñar a ayudarles a tomar buenas decisiones para que esa identidad sea lo más sólida posible, de modo tal de que si se exponen o quedan expuestos a situaciones violentas en un medio digital, que es lo que trabajamos nosotros, el daño no sea tan significativo y tenga espacio de confianza para pedir ayuda. Como en la misma línea, ¿cómo podemos, padres, madres, cuidadores también, o qué rol podríamos tener para que nuestros hijos, hijas, hijes no se conviertan en personas acosadoras, ¿cierto? Que no hagan bullying o no tengan prácticas violentas. Lo que tú decías, ellos ven lo que hacemos. Si nosotros hablamos mal en la mesa del comedor de alguien, si yo hablo de una persona que no está, si hablo de un compañero de trabajo de una forma denigrante o peyorativa, si me ven en mi comportamiento en redes sociales, que es muy común hoy día en los adultos, o trato pésimo a aquella persona, le insulto a aquella persona que piensa distinto que yo, y después voy al colegio a quejarme porque no hay empatía, es porque, bueno, no estamos enseñando empatía. Entonces, tiene que ver con qué ser consciente. Y ser consciente no es reflexionar acerca de tus pensamientos. Ser consciente es identificar cómo tus acciones están asociadas con lo que estás pensando. Entonces, si yo quiero crear una cultura igualitaria, más equitativa, pero en mi comportamiento soy peyorativo, soy denigrante, soy clasista, soy racista, no tiene nada, no estoy siendo consciente, lo que pienso no lo estoy actuando. Entonces la mejor forma es esa, es tratar de ser consciente, de identificar cuáles acciones que estoy haciendo, si las estuviera viviendo mi hijo o mi hija, como persona que la está recibiendo, ¿me haría feliz o me haría triste? Mostrarles que libertad de expresión no significa libertad de agresión, por ejemplo. Exacto, en ese sentido es donde tenemos que mostrar los límites, pero de una forma educativa. Si a ti te pasara esto, ¿cómo vas a reaccionar? Muchas veces también se recomienda hacer juegos de roles, de modo tal de no hablar de ti como joven, no hablar de mí como persona, sino hablar de un tercero. Y ahí es donde nosotros, de nuevo, el libro es lindo en ese sentido, y por eso nosotros también quisimos hacerlo desde la fundación, porque a veces es más fácil hablar de lo que le pasó a Katy y qué fue lo que le pasó a Katy y qué fue lo que los papás de Katy no pudieron ver, porque así es más fácil hablar de un tercero, resolverle el mundo al tercero y después, ok, de esa resolución que hiciste de ese tercero, ¿qué vas a aplicar para tu vida? ¿Qué vas a aplicar mañana, en una semana más, en un mes? Entonces tiene que ver por ahí, pero también tenemos que entender que muchas veces para los papás, mamás de una persona que ejerce violencia es muy complejo ver que la está ejerciendo. Por lo tanto, esa comunicación, esa forma de interactuar con esos papás o mamás de un niño o niña que esté ejerciendo violencia, tiene que ser propositiva. Yo no creo que haya ningún papá, menos de los que nos están viendo en este contexto, que están sí o sí interesados en hacer cada vez, aprender para hacer bien la pega. Yo creo que ninguno de nosotros queremos hacer un mal trabajo, ninguno de nosotros queremos entregar herramientas negativas, pero tenemos que ser conscientes que a veces nuestros hijos, aún con los mejores valores que hayamos pensado que estamos entregando, pueden llegar a ser violentos con otros. Y ese es un proceso de aprendizaje que tenemos que tener, que si alguien nos dice, tu hijo está violentando a mi hijo, o tu hija está violentando a mi hija, tenemos que recibirlo, acogerlo, trabajarlo, conversarlo y corregirlo. Porque esa situación genera un dolor.
pero ese dolor no lo podemos tapar con rabia, no lo podemos tapar con frustración, no lo podemos tapar con venganza, no lo podemos tapar con ira, sino que tenemos que aprender a ese dolor, trabajarlo, abrirlo. Y eso es lo que nosotros hicimos a través del libro. Por eso para nosotros hoy día que esté siendo incluido en bibliotecas, que los chicos lo estén recomendando a sus profesores y que los profesores a sus alumnos y a sus apoderados, nos deja contentos del trabajo que hemos hecho. Por supuesto que sí. Quería preguntarles a propósito del libro, bueno, de las investigaciones que han hecho, del recorrido y experiencia también adquirido. ¿Cuál es la radiografía que ustedes hacen respecto de los colegios, escuelas en Chile en términos de acoso, ciberbullying y maltrato escolar? Mira, la primera radiografía es que lastimosamente en colegios privados se sufre más en silencio que en los colegios municipales y subvencionados. Hay un estudio que hizo el Colegio de Profesores donde demuestra que hay muchas más denuncias de maltrato entre pares por cada 1000 estudiantes en colegios privados que en colegios municipales o subvencionados. Entonces ahí es primero un cambio de paradigma que muchos piensan que, que porque tu hijo va a un colegio privado está mejor cuidado. No. Lastimosamente la evidencia muestra que es al revés. ¿Por qué creen que pasa eso? Porque hay un mayor nivel, y lo hemos visto vivencialmente, y lo hemos conversado con directores de colegios subvencionados municipales y de colegios privados. En el colegio privado hay más una lógica más bien como comercial, de demostrarle a los potenciales clientes, que son los apoderados, de que a través de este colegio vas a lograr una mejor PSU, un mejor resultado en una prueba X. Por lo tanto, es un colegio, y no quiero generalizar, no tratan todos, no todos son así, pero hemos visto transversalmente esta lógica de yo le entrego contenidos, no me preocupo tanto de la convivencia porque tú me estás pagando para un resultado X. Y al final estos colegios compiten por cuál está en el ranking más alto, en el ranking que publican los periódicos con respecto a la PSU. Versus que los colegios de pronto municipales o subvencionados no es que no estén preocupados de eso, sino que están más preocupados del ser humano porque lo ven más vulnerable en términos de la vulnerabilidad económica. Entonces, como ven que hay un espacio de vulnerabilidad económica, hay un mayor sentido social de atender al ser humano que está ahí. Y de suplir necesidades básicas. Y de suplir necesidades básicas, por lo tanto, y lo hemos visto, hay profesores y profesoras, asistentes de la educación, de colegios municipales y subvencionados que tienen un corazón enorme y que en verdad su vocación es gigante. Hemos visto profesoras de arte que se preocupan incluso cuando el dibujo está medio raro y qué mensaje que me quiere entregar ese dibujo. Te digo, una profesora de arte, no una profesora de literatura que le entregan un texto escrito. Entonces lo que hemos visto es eso, es cómo es necesario que también en las comunidades escolares empecemos a darnos cuenta que la buena convivencia escolar también genera mejores resultados académicos. Y no al revés, no hay que buscar el resultado académico y la convivencia escolar será un subproducto eventualmente o es algo paralelo que no tiene nada que ver. No, el clima, y Jorge Varela lo ha trabajado mucho de esa forma, como el buen clima escolar, como lo habla él, es un muy buen predictor del resultado académico. Entonces ahí es donde si los colegios se enfocaran más, las comunidades escolares se enfocaran más en la convivencia, sí o sí tendrían mejores resultados académicos. Y también hay que entender que la convivencia o los valores no es una pega solamente de la casa, porque generalmente terminamos cayendo en ese paradigma de, bueno, pero es que esto se aprende en casa. No, porque al final sí, si bien se puede aprender en la casa, cuando el joven llega a una comunidad, si en mi casa yo no acepto que haya violencia en mi casa, pero voy al colegio y mi hijo está expuesto a una violencia y voy y hablo con el rector me dice, es que es formativo el bullying, porque el bullying de alguna forma ayuda a que la persona tenga más carácter. Entonces ahí hay un encontrón de valores. En mi casa yo no tolero ningún tipo de violencia, pero en el colegio sí se tolera. Entonces, ¿cuál es el mensaje que está recibiendo mi hijo? Mi hijo va a ir por el lado de, entonces me quedo con el espacio en donde se tolera. Entonces, si bien los valores de la casa eran más altos que los del colegio, tenemos que normalizar los del colegio, tenemos que, la comunidad es la que manda. Entonces, tú puedes hacer un trabajo espectacular en tu casa, pero a tu hijo e hija, ir a una comunidad en donde sí se valida, donde sí se toleran esos tipos de violencia que tú no toleras y que tú no quieres que tu hijo se exponga, estamos exponiéndonos a un riesgo. Entonces ahí es donde es necesario que los valores no solo se enseñen en casa, se enseñan en casa, pero se refuerzan en el colegio. Y los valores del colegio tienen que ser en común unión con la comunidad educativa de todas las familias que pertenecen a esa comunidad. Si alguien en esa comunidad, si alguna de esas familias no hace un mismo nivel de trabajo en los valores internos, se está dañando la comunidad.
Y esa es la conciencia que tiene que de alguna forma liderar centralmente el líder o la líder de esa comunidad. Y lastimosamente, en ese rol está un rector, una rectora y no necesariamente un papá o una mamá. Y ahí es donde se necesita la interacción entre el centro de padres, entre el colegio, para de verdad hacerse cargo de que esto es una común unión de familias en pos de una educación de unos niños. Bueno, ya estamos finalizando nuestra conferencia. Quería preguntarles si tienen algún mensaje que quisieran compartir con la audiencia que los va a estar mirando. Nosotros como gran mensaje, que también es el mensaje que damos en el libro y en todas las intervenciones que damos, es que si eres testigo, tú no escogiste el ser testigo, sino que simplemente eres testigo porque estás ahí en ese momento. Y si has llegado en el momento preciso o impreciso a ver una situación, a constatar una situación, ¿qué tipo de testigo vas a ser? ¿Testigo cómplice? El testigo cómplice está en el mismo rango del autor. Es el que fomenta la agresión, es el que hace que la acción negativa continúe, agregando una imagen, si estamos hablando de un ciberbullying o de un acoso virtual, agregando contenido, mirando en la imagen que pusieron algún detalle que alguien no se dio cuenta para que se sigan riendo, compartiéndola, poniéndole like, agregando cualquier cosa que pueda denigrar más aún a la persona que ya está siendo humillada. Y no te digo solamente en el ámbito escolar. Nosotros vemos todos los días ciberbullying en los adultos. Vemos cómo se comparten imágenes de autoridades, de políticos, de personas que no conocen o que quizás sí conocen, y peor aún si las conocen y están compartiéndola de un familiar, de quien sea. Y si no, ¿qué tipo de testigo quieres ser? ¿Encubridor? ¿El que no hace nada? ¿El que mira y dice me da lo mismo, no me interesa, no lo conozco, no me involucro? Hacer nada para nosotros no es opción. Y por eso nosotros buscamos otra figura, porque ninguna de las dos nos servía. Y la figura que encontramos fue el testigo salvador, el que es capaz de levantar un mensaje de solidaridad, el que es capaz de decir esto no me gusta. Y quizás no lo va a decir a través de una red social para que lo ataquen a él, pero sí va a sacar una evidencia, va a reportar, va a tratar de hablar con la persona directamente para decirle, no estoy de acuerdo con lo que te está pasando, yo te apoyo, y de qué manera te puedo ayudar. Seguramente esa persona le va a decir, no te preocupes, yo estoy bien, y ese bien no es así, pero va a seguir buscando un apoyo. Si es un joven, va a buscar un adulto que lo apoye, va a buscar alguna institución que lo apoye. Nos pasa mucho, nos llega, está pasando esto, para que nosotros hagamos algo y listo, y eso sería todo. Ese es el testigo salvador. Y al testigo salvador nosotros lo hacemos tomar una elección. ¿Quieres no hacer nada? ¿Quieres fomentar la agresión? No. ¿Quieres ser testigo salvador? Entonces elige salvar. Y el compromiso es que a ese elige salvar le pongas nombre. Y ese nombre es el tuyo. Por eso nuestro libro y por eso la declaración que hacemos en cada intervención es el yo elijo salvar. Bueno, muchísimas gracias Lely y Emanuel por compartir su experiencia y por el tremendo trabajo que llevan adelante. Si quieren conocer más acerca de la Fundación Cathy Summer y el trabajo que realizan, pueden ingresar a su sitio web o redes sociales en esta misma página. Además, pueden dejarle preguntas o comentarios en el chat disponible para poder conversar. Les reitero nuestra gratitud, las puertas abiertas de Sabe Infancia para lo que necesiten, compartir con la comunidad. Muchas gracias por estar aquí. No, felices nosotros y orgullosos de poder mostrarles y compartir con ustedes lo que hicimos. Aquí está. Yo elijo salvar, es lo que queremos que todas las casas sea una opción de vida, sea una elección de vida. Eso es lo que nosotros buscamos. Si nosotros elegimos salvar, ¿qué vas a hacer tú? Maravilloso. Les vamos a dejar aquí mismo en esta página el link para todas las personas, organizaciones, agrupaciones que estén interesados en conocer el libro Yo elijo salvar. Bueno, y muchas gracias por acompañarnos en esta cumbre dedicada a la preadolescencia, de la infancia y la adolescencia, un paso lleno de amor. Muchas gracias. Muchas gracias.